Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcangele, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrud. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. ¿Por qué el arzobispo Lefebvre no firmó la profesión de fe del Vaticano en 1989? El 19 de noviembre de 1989, Monseñor Lefebvre ofreció la misa en el 60 aniversario de su ordenación sacerdotal. Habló también extensa y bellamente sobre el sacerdocio. También habló de los enemigos del sacerdocio, especialmente de los cambios en el espíritu de la Iglesia. Abrir sus puertas a todos aquellos que no comparten nuestra fe, dándoles la impresión de que no hay diferencias entre ellos y nosotros. El arzobispo continuó diciendo que en ese momento no veía la posibilidad de contactos regulares con Roma, porque Roma estaba exigiendo que para hacer cualquier concesión, la fraternidad sacerdotal de San Pío X firmara una nueva profesión de fe escrita en febrero de 1989. Él equiparó hacer esa profesión con la aceptación explícita del Concilio Vaticano II y sus consecuencias que dañaron la fe. Si este fuera un tema tan importante, bien deberíamos preguntarnos lo siguiente. ¿Qué es la profesión de fe de 1989? Cualquier profesión de fe está destinada a proteger la fe, a ser una fórmula específica para declarar explícitamente las enseñanzas de la Iglesia para que los católicos las acepten. La profesión de fe de 1989 pide el asentimiento de los católicos al credo niceno constantinopolitano. Ya una explicación adicional que se encuentra en 3 grupos diferentes de verdades. El primer grupo de verdades es todo lo propuesto por el magisterio de la Iglesia. Eso incluye tanto el magisterio extraordinario de la Iglesia, como sus juicios solemnes, como el magisterio ordinario,
lo que en todas partes y siempre se ha enseñado, pero nunca definido solemnemente. La Congregación para la Doctrina de la Fe, al explicar más el texto en 1998, dio como ejemplo, entre comillas, la doctrina de la presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía. Esas verdades exigen un asentimiento de fe. Veamos ahora el segundo grupo de verdades. Es todo lo que la Iglesia propone definitivamente sobre la fe y la moral, cuya negación sería un rechazo de la doctrina católica. Todos están obligados a dar su asentimiento firme y definitivo a estas verdades, fundados en la fe en la asistencia del Espíritu Santo al magisterio de la Iglesia y en la doctrina católica de la infalibilidad del magisterio en estas materias. Como ejemplo dado, la Congregación para la Doctrina de la Fe mencionó la ilicitud de la eutanasia. Ahora veamos el tercer grupo de verdades dadas son las enseñanzas del Papa o del Colegio de Obispos, ejerciendo su magisterio auténtico. Esas enseñanzas exigen una sumisión religiosa de la mente y de la voluntad. Tanto el primer como el segundo grupo de verdades forman parte de cualquier profesión de fe. Ambos requieren el asentimiento por parte del creyente, pero de diferente tipo. Como dice la explicación de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La diferencia se refiere a la virtud sobrenatural de la fe. En el caso de las verdades del primer párrafo, el asentimiento se basa directamente en la fe en la autoridad de la palabra de Dios. En el caso de las verdades del segundo párrafo, el asentimiento se basa en la fe en la asistencia del Espíritu Santo al magisterio y en la doctrina católica de la infalibilidad del magisterio. Sin embargo, el tercer grupo introduce un término, entre paréntesis, magisterio auténtico, que suscita una pregunta. Es por eso que el arzobispo Lefebvre se opuso a la profesión de fe de 1989. Veamos. Como dijo el arzobispo Lefebvre en su sermón, la profesión de fe de 1989 significaría aceptar el Vaticano II y sus consecuencias. Cuando la profesión exige la aceptación del magisterio auténtico en el tercer grupo de verdades, se remite el concepto de este magisterio dado en Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, repitiendo lo allí dicho al respecto. Tanto la Lumen Gentium como la profesión de fe exigen una reverencia religiosa de la mente al magisterio auténtico. Eso no quiere decir que al que hace la profesión se le pida que la acepte por el asentimiento de un acto de fe. Más bien, la reverencia religiosa es una presunción de aceptación en favor del superior. Magisterio auténtico se refiere a la enseñanza hecha de manera no definitiva por alguien que puede enseñar magistralmente. Otra explicación publicada sobre la profesión de 1989, en 1998, decía que las enseñanzas del magisterio auténtico eran, entre comillas, enseñanzas expuestas
por el magisterio ordinario auténtico de manera no definitiva, que requieren grados de adhesión diferenciados según la mente y la voluntad manifestada. En una entrevista de 1999, el entonces cardenal Ratzinger puso como ejemplo de magisterio auténtico declaraciones anteriores de papas contra la libertad religiosa. Un ejemplo pertinente de esas declaraciones es que, entre paréntesis, la religión católica es la única religión verdadera. Dado que el magisterio auténtico no es infalible y es solo una presunción a favor de un superior, bien podemos preguntarnos lo siguiente: ¿y si el superior enseña algo contrario a las enseñanzas claramente definidas de la Iglesia? En tal caso, los fieles obviamente tienen derecho a rechazar la nueva enseñanza. Esto lo vemos en Don Paul Nau, que lo explica respecto a su libro Papa o Iglesia. El asentimiento al magisterio auténtico es el del asentimiento interno, no como fe, sino como de prudencia, cuya negativa no podría escapar a la marca de la temeridad, a menos que la doctrina rechazada fuera una novedad real o involucrara una manifiesta discordancia entre la afirmación pontificia y la doctrina que hasta entonces se había enseñado. Un ejemplo de discordancia manifiesta se puede encontrar en Lumen Gentium del Vaticano II. Allí está contenida la famosa frase de que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. En lugar de decir lo correcto, que la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. La Iglesia de Cristo sería algo subsistente en la Iglesia Católica como sujeto, pero que no se encuentra exclusivamente allí. La sociedad sobrenatural fundada por Cristo para la salvación del hombre se encuentra también en otros lugares. Por lo tanto, la Iglesia Católica no es idéntica a la Iglesia de Cristo y por tanto, la Iglesia de Cristo puede extenderse más allá de ella. Esa enseñanza se encuentra en un documento conciliar. También está en contradicción con el ejemplo dado del magisterio auténtico dado en 1999, que la religión católica es la única religión verdadera. Si la Iglesia Católica es la única religión verdadera, entonces, ¿cómo puede la Iglesia de Cristo simplemente subsistir en ella? Y por lo tanto, potencialmente encontrarse en otra parte. Cuando exista una doctrina que expresa una actual novedad o una discordancia manifiesta con la doctrina anterior, podrá ser rechazada. El magisterio auténtico de Lumen Gentium se opone al magisterio auténtico del sílabus de los errores. ¿Cuál debemos seguir? En su sermón, el arzobispo Lefebvre mencionó que la profesión de fe de 1989 llevó las cosas a un callejón sin salida con el Vaticano. Después de su muerte, se produjeron nuevas discusiones entre la fraternidad sacerdotal de San Pío X y Roma. Eso debería hacernos preguntar: ¿qué pasó con la profesión de fe de 1989 después de Monseñor Lefebvre? Bien,
En conversaciones posteriores con Roma, cambió lo que se le pedía a la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Ya no se le pidió a la fraternidad que hiciera la profesión de fe de 1989. El obispo Bernard Filey, en una conferencia del año 2016 en Port Merly, Francia, explicó el cambio. En efecto, ellos, los representantes del Vaticano, dejaron caer algunas cosas bastante importantes. Ya no nos piden que recitemos la profesión del cardenal Ratzinger, precisamente donde el arzobispo Lefebvre había tropezado con un comentario del cardenal Ratzinger que había añadido algo a la habitual profesión de fe. Y esta adición se refiere a lo que llamamos el magisterio auténtico. El cardenal Ratzinger en ese momento había explicado que con esta adición se pedía la sumisión religiosa a los documentos del magisterio auténtico, obligando a los católicos a aceptar el concilio. Esto puede ser discutido, es cierto, porque sé que debemos una sumisión respetuosa a los documentos magistrales. Una encíclica, por ejemplo. Es normal recibir este documento con respeto, ya que es emitido por autoridad suprema. En sí, la frase no es chocante, es hasta católica. Pero, por supuesto, cuando haces la conexión con este consejo, empieza a ser más incómodo. Y por lo tanto, verdaderamente nos resistimos a esta profesión de fe. Pues resulta que ya no nos lo exigen. Nos piden que recitemos la antigua, que se llama la profesión de fe tridentina de Pío IV. En el documento la llaman la profesión de los padres conciliares. Sí, los padres del concilio, es decir, todos los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II, hicieron, al comienzo de la primera sesión, una profesión de fe que es la profesión de fe tradicional, así como la misa que se celebraba durante el concilio era la misa antigua. El obispo Filey continuó diciendo que nuestras objeciones al Vaticano II no significan que afirmemos que no hay nada de cierto en él. Nos oponemos al veneno que contiene. A eso nos oponemos. Pero el problema no son las cosas buenas que puedes encontrar en él, que realmente existen. El problema son las cosas malas. Si pones una gota de cianuro en la sopa, ¿qué más da que le pongas buenas verduras? ¿Buen caldo? ¿La mejor agua que encuentres? La sopa no es comestible debido al veneno. Eso es lo que sucede en el consejo. Por eso decimos que el consejo es incomible. No por las cosas buenas que puedas encontrar en él, sino por el veneno. Y para ser precisos, este veneno no se concentra en todas partes, sino en cierto número de estos documentos de los que Monseñor Pozo nos dice hoy. No estáis obligados a aceptarlos para ser reconocidos como católicos. El mismo hecho de que Roma dejó de exigir la profesión de fe de 1989 muestra que al menos lo que objeta la fraternidad sacerdotal de San Pío X está abierto a cierto desacuerdo y que es posible cuestionar el magisterio auténtico. Sí,
Entonces, ¿es posible algún desacuerdo? Quizás lo que realmente deberíamos estar preguntando es, ¿qué debemos aceptar del Vaticano II y de la enseñanza posterior al Vaticano II? La enseñanza de la Iglesia es el magisterio, testimonio dado con autoridad en el nombre de Cristo. Es una autoridad delegada, definida y limitada por la salvaguardia y explicación de las verdades divinamente reveladas. La autoridad eclesial no puede ir en contra de esas verdades magisteriales. Lo que digan los obispos o incluso el Papa no puede ir en contra de las verdades del magisterio. Entonces, ¿qué debemos pensar de las declaraciones hechas por eclesiásticos que son, al menos, extremadamente problemáticas? Por ejemplo, la exhortación posinodal Amoris Laetitia no ha dejado indiferente a nadie. Pero, al parecer, según el propio Papa, la única interpretación posible del capítulo 8 del documento es la que dan los obispos de Buenos Aires en Argentina, quienes afirman abiertamente que ciertas parejas divorciadas que se han vuelto a casar pueden tener acceso a los sacramentos. El documento es muy bueno y explica completamente el significado del capítulo 8 de Amoris Laetitia. No hay otras interpretaciones. Respondió el Papa en una carta escrita en septiembre del año 2016. Y en junio pasado, la Secretaría de Estado del Vaticano reconoció esta respuesta como parte del magisterio auténtico. Ahí está el veneno. La naturaleza misma de la autoridad eclesial es salvaguardar lo divinamente revelado. El magisterio auténtico puede incluir novedades que vayan en contra de enseñanzas magistrales anteriores, como podemos ver claramente en el ejemplo anterior. Cuando lo haga, se nos debe permitir negar el asentimiento. La fe es un acto de la razón, aunque más oscuro, cuanto que involucra los misterios de Dios. Es un asentimiento de la mente a lo invisible. Como todo proceso racional, puede discernir lo que se le opone. Por lo tanto, un católico fiel puede rechazar lo que es contrario a la enseñanza constante de la Iglesia en el Vaticano II o las enseñanzas posconciliares. La religión católica sigue siendo la única, la verdadera religión, y el divorcio va en contra de la naturaleza del matrimonio, independientemente de la edad. La naturaleza inmutable de la fe católica hace que el único curso de acción lógico juzgue las enseñanzas del Vaticano II y posteriores al Vaticano II a la luz de la tradición, como nos dijo el mismo arzobispo Lefebvre. Mientras que para mí, para nosotros, creo que decir que los documentos conciliares deben ser juzgados a la luz de la tradición significa evidentemente que lo que contradice la tradición debe rechazarse. Lo que es ambiguo debe interpretarse de acuerdo con la tradición y lo que está en conformidad con la tradición debe aceptarse. 2 de diciembre de 1982. Ahora veamos, tenemos una fe auténtica e inmutable. Una profesión de fe propia es una profesión de la fe inmutable que transmite el magisterio infalible de la Iglesia.
El magisterio auténtico, presentado tal como era en 1989, permite afirmar una cosa un siglo y otra en el siglo siguiente, y todo ello bajo la apariencia de, entre paréntesis, un deber pastoral en un momento determinado. Monseñor Lefebvre también nos diría que tenemos el deber como católicos de pensar. Corresponde a cada cristiano, a cada católico, juzgar lo que es verdadero. Se le enseña la verdad. Él conoce la verdad. Está en el catecismo. Sabe leer como todo el mundo. Es muy capaz de leer las actas de los concilios. Es muy capaz de comprender y saber cuál es la verdad que se enseña en el catecismo y en su Biblia, y darse cuenta de que lo que ahora predican sus párrocos o incluso el obispo no está en conformidad con lo que dice su antiguo catecismo ni con lo que le enseñaron. Corresponde a todo católico defender su fe cuando es atacada. 11 de septiembre de 1976. Ese deber de pensar no puede ser contrarrestado por la imposición de cosas que no son de la fe. Tradición y magisterio de la Iglesia van juntos. Cuando hay un desacuerdo aparente entre ellos, uno de ellos no debe estar realmente allí. La fe que profesamos resiste el paso de los siglos. Tenga en cuenta que el arzobispo Lefebvre hace referencia a lo que se ha enseñado en el catecismo y lo que han enseñado los papas. Estas enseñanzas son puntos de referencia objetivos para lo que creen los católicos. ¿Qué le sucedería en la práctica a un católico fiel si aceptara sin pensar todas las declaraciones del magisterio auténtico? Para él, la religión católica sería la única religión verdadera durante una década y la Iglesia de Cristo subsistiría en la Iglesia católica y por lo tanto también se encontraría en otros lugares durante la próxima década. El matrimonio sería para toda la vida y el divorcio estaría prohibido en un momento y la comunión se daría a los divorciados vueltos a casar en un momento posterior. La tradición inmutable de la Iglesia Católica, transmitida por el magisterio, sería degradada por algo que se llama magisterio. El arzobispo Lefebvre dijo en su sermón en el 60 aniversario de su ordenación que necesitamos profesar nuestra fe. Da como ejemplo de profesar la fe el final del juramento antimodernista de San Pío X. Y cito: mantengo firmemente y mantendré hasta mi último aliento la creencia de los padres en el carisma de la verdad, que ciertamente estuvo y estará siempre en la sucesión del episcopado, desde los apóstoles. La finalidad de este carisma no es, pues, que el dogma se adapte a lo que parezca mejor y más adecuado a la cultura de cada época. Antes bien, que la verdad absoluta e inmutable predicada por los apóstoles desde el principio nunca se crea diferente, nunca se entienda de otra manera. Estimado oyente, lo que repite el arzobispo Lefebvre nunca podría ser más cierto. El verdadero magisterio
es la transmisión de la verdad inmutable. No importa quién hable, profesar cualquier otra cosa es envolverse en la confusión de un magisterio muy poco auténtico.